¿Alguna vez has sentido que tu pareja ya no te mira igual? ¿Que sus caricias son más por costumbre que por amor? ¿Que sus excusas suenan tan ensayadas que ya ni se esfuerza en fingir? Esto le pasó a Alejandra, una mujer que creía tener un matrimonio sólido, un hombre detallista, cariñoso, que solía cocinar para ella solo porque sí, un esposo que le decía «No sabes cuánto te amo», mientras le ponía su canción favorita en la cocina. Eran felices, o al menos eso creía ella. Pero como muchos saben, el enamoramiento no dura para siempre, y en su caso, el cambio llegó demasiado pronto. Primero fueron las miradas ausentes, después los silencios largos, y luego el celular boca abajo, siempre. Una tarde cualquiera, Alejandra abrió Instagram. Le apareció un reel sugerido, uno de esos que el algoritmo lanza como si leyera tu alma. Una voz sensual decía, «Las cosas prohibidas son las más ricas». La chica del video, una influencer llamada Valentina, lucía un vestido rojo ajustado, idéntico al que Luis, su esposo, le regaló meses atrás. Pero lo que la dejó helada fue esa pequeña mancha de vino tinto justo en el escote. La misma mancha que Luis dijo que accidentalmente arruinó y tiró a la basura después de una cena de trabajo. En ese momento, Alejandra sintió algo que no había sentido en años, una mezcla de rabia, miedo y certeza. Ese fue el instante en que todo cambió, y sin saberlo, Alejandra estaba a punto de descubrir que su peor enemiga no solo tenía un rostro, tenía un perfil verificado. La rutina tenía cara de cárcel. Cada mañana era igual. Alejandra preparaba café en silencio mientras Luis bajaba con el ceño fruncido, revisando su celular. Pantalla siempre hacia abajo, dedo que deslizaba rápido, sin mirar a nadie. «Buenos días», dijo ella una vez con voz tímida. «Buenos», respondió Luis sin levantar la mirada. Lo decía como si hablara con una compañera de trabajo, no con su esposa. Las caricias, los abrazos, los «te amo» espontáneos se habían evaporado. Y cada día, Alejandra sentía más esa ausencia que no se puede explicar con palabras, pero que el corazón detecta como un detector de mentiras. Una tarde, mientras acomodaba la ropa limpia, Luis entró en la habitación con prisa. «Tengo que viajar este fin de semana, amor. Hay un proyecto grande en Guadalajara, no puedo decir que no», explicó sin mirarla mientras metía su laptop en la mochila. Alejandra solo asintió. Ya no preguntaba «¿Cuándo vuelves?», no porque confiara, sino porque tenía miedo de la respuesta. 3 días después, mientras sacaba su ropa para lavar, un boleto cayó del bolsillo trasero del pantalón de Luis. Ella se agachó para recogerlo, sin apuro. Lo giró lentamente, y ahí estaba. Vuelo directo a Cancún. No Guadalajara, Cancún. Sintió un calor en el pecho, no de enojo, de verdad, de certeza. Sus manos temblaron. Se quedó inmóvil por unos segundos, con el pasaje en la mano, como si fuera un documento que le cambiara la vida. No lloró, no gritó, solo se sentó al borde de la cama. Y pensó, ¿le preguntaba de frente? ¿Lo enfrentaba? Pero N.O. guardó el pasaje en su cajón, no porque quisiera protegerlo, sino porque quería entender qué estaba pasando antes de que él lo negara todo con otra mentira convincente. Esa noche no pudo dormir. Se dio la vuelta 1000 veces en la cama, mientras Luis roncaba profundamente a su lado, como si no escondiera nada. Y entonces su mente empezó a conectar cosas que antes ignoraba. Recordó un aroma nuevo. Luis había llegado hace días con una camisa blanca que olía distinto, más dulce, más fuerte. Ella se acercó entonces al armario, buscó esa misma camisa y la olió con cuidado. Ahí estaba. Vanilla Bourbon, un perfume con notas dulces, un fondo a madera de la colección de Paco Rabanne y una vibra sensual difícil de ignorar. «¿Desde cuándo usas esto?», le había preguntado Alejandra esa vez, hace unos días. «Ah, lo probé en una perfumería del aeropuerto. Está bueno, ¿no?», respondió él, quitándose la camisa sin mucho interés. Pero Alejandra no olvidaba, ni los aromas, ni los detalles. Días antes había visto a Valentina, la influencer del vestido manchado, en una historia de Instagram promocionando ese mismo perfume, riendo, seductora, diciendo, «Para los que se atreven a oler como el deseo», y mostrando la botella frente a la cámara,
con su manicura perfecta. Alejandra sintió un escalofrío. El mismo perfume, el mismo vuelo, la misma mujer. Todo se estaba conectando. Una noche, ya en silencio, Luis salió al balcón a contestar una llamada. No se despidió. No preguntó si Alejandra lo escuchaba. Ella, con el corazón latiendo lento pero pesado, se levantó con cuidado. No encendió luces. Se acercó por el pasillo, descalza, y entonces escuchó la voz de él, muy bajita, muy íntima. Sí, mi vida. Ya casi termino con esto y te transfiero lo que me pidas. Lo que sea. Alejandra se apoyó en la pared. Sintió como si le hubieran lanzado agua helada en el pecho. No solo por las palabras, sino por el tono. Luis nunca le hablaba así. Nunca. No lo confrontó. Volvió a la cama. Se tapó hasta la nariz. Esperó. Él volvió minutos después. Se acostó y la abrazó por la espalda como hacía meses no lo hacía. Pero Alejandra ya no sentía nada. Al día siguiente, apenas amaneció, revisó el historial de llamadas de Luis. Vacío. Nada. Todo borrado. ¿Borraste tus llamadas?, le preguntó sin rodeos mientras él se afeitaba. ¿Qué? No, se me debe haber reiniciado el sistema. Está fallando últimamente, respondió él, como si fuera un problema técnico y no una señal de traición. En ese momento, Alejandra ya no lo miró como su esposo. Lo miró como un extraño, y lo más doloroso es que ese extraño vivía en su casa, dormía en su cama y comía en su mesa, pero su corazón ya no estaba con ella. A veces el dolor no paraliza. A veces activa una parte tuya que no sabías que existía. Esa parte que observa en silencio, que registra cada palabra, cada gesto, cada rastro. Esa parte despertó en Alejandra la mañana siguiente. Luis ya no era el esposo por el que llorarías. Era el sospechoso del que necesitabas pruebas. Alejandra abrió Instagram, pero no como siempre. Esta vez lo hizo desde un perfil nuevo, con una foto de revista y el nombre falso de Lucía Torres. No sabía si era demasiado, si estaba cruzando una línea, pero necesitaba respuestas. Buscó a Valentina, la misma mujer del reel, del vestido rojo, del perfume sensual. La encontró en segundos. Perfil público, seguidores por miles, fotos perfectas, citas provocadoras, y entre las publicaciones, una historia fija titulada Él. Alejandra tragó saliva. Abrió la historia. Un espejo empañado, un brazo masculino sosteniendo una toalla, un reflejo parcial, pero Alejandra lo reconoció al instante, el lunar en el hombro, la cadena de plata que ella misma le había regalado. Era Luis, en el baño de otra mujer, y lo peor no era la traición, era el descaro, la toalla, la misma toalla gris que Alejandra le había comprado para su aniversario, bordada con sus iniciales, L.A. Ahora esa toalla estaba colgada en otro baño, con otro propósito, en otra vida donde Alejandra no existía. Pero aún no era suficiente. Ella quería más, quería oírlo, quería sentirlo, quería enfrentarse a esa verdad con pruebas tan sólidas que ni él mismo pudiera negarlas. Así que empezó a seguir a Valentina desde la cuenta falsa. Al principio solo observaba. Luego, escarbó. Un TikTok llamó su atención. Valentina salía con gafas oscuras, bailando con una copa de vino en la mano. Texto en pantalla. Cuando él te dice, es solo una amiga. La frase era demasiado exacta. Y el gesto final, ese guiño irónico, era como una burla directa, una advertencia. Alejandra bajó a los comentarios. Uno en especial le heló la sangre. Tú no eres como las demás. Eres única. Escrito desde una cuenta con nombre de usuario extraño. @ManuLovers15. Alejandra la abrió. Pocas publicaciones, sin foto real. Pero entre los seguidores, una cuenta aparecía en común con Luis. Una sola. La suya. Luis tenía un perfil falso. Para seguirla. Para comentarle. Para vivir una doble vida con total impunidad. Alejandra ya no temblaba. Estaba demasiado tranquila. La serenidad de quien se va preparando para un adiós. Ese fin de semana, Luis volvió a irse. Reunión de última hora, dijo Luis mientras metía su cargador en la mochila. Ella solo lo miró. ¿Cuánto tiempo te vas?, preguntó Alejandra sin tono, sin emoción. Solo hasta el domingo. ¿Te traigo algo, sí?, respondió él,
con una sonrisa forzada. Le respondió con una sonrisa falsa, pero su mirada se desvió al decirlo, como si ya estuviera allá, con ella. Cuando se fue, Alejandra se sentó frente a la computadora. Abrió una pestaña en Google y escribió: ¿Cómo clonar un celular sin que se den cuenta? No iba a hacer nada ilegal, pero sí quería protegerse. Descubrió cómo activar el respaldo de WhatsApp web. Mientras Luis dormía una siesta, días antes, ella había escaneado el código QR desde su celular. Y ahora tenía acceso a todo. Los mensajes con Valentina eran crudos. No solo hablaban de amor, hablaban de negocios, de dinero, de planes a futuro. Luis le decía: cuando venda el coche, tenemos el capital inicial. Voy a hablar con el contador. Ella ya no significa nada para mí. Solo estoy esperando el momento de irme. Y Valentina le respondía con tono juguetón y seco: eso me dijiste hace semanas. Apúrate. Quiero tenerte solo para mí. Y sin secretos. Las lágrimas no aparecieron. Ya no. Solo una sensación de vacío. Como si Luis ya se hubiera ido hace meses, y ella recién lo estuviera notando. Pero entonces leyó algo que la quebró por dentro. Tu mujer subió una foto de ustedes juntos. ¡Qué risa! Tan básica. ¿De verdad te quedaste con alguien así tanto tiempo?, dijo Valentina a Luis. Alejandra cerró la laptop. No podía más. Se levantó. Fue al baño. Y se miró en el espejo. Tenía los ojos cansados, el rostro apagado, los hombros caídos. ¿Quién soy ahora?, se preguntó en voz baja Alejandra. Y no hubo respuesta. Esa noche no durmió. Escribió. Pensó. Y lloró. Sí, pero distinto. Lloró por haberse perdido a sí misma mientras intentaba retener a alguien que ya no quería estar. Cuando amaneció, Alejandra ya tenía un plan. No iba a suplicarle nada. No iba a vengarse con escándalos. Iba a esperarlo, con toda la verdad en sus manos, y la frente en alto. Porque a veces, lo más valiente, no es quedarse a luchar por algo muerto, sino preparar el terreno para irte, sin volver la vista atrás. El domingo por la noche, Luis volvió como si nada. Tenía la sonrisa relajada de alguien que ha pasado un buen fin de semana, y el descaro de quien cree que no lo han descubierto. Estoy muerto, dijo Luis, dejando la mochila en el sofá. El vuelo se retrasó como 3 horas. ¿Volaste desde Guadalajara?, preguntó Alejandra sin emoción, mientras secaba un vaso con un paño limpio. Luis titubeó apenas un segundo. Sí, claro. ¿Qué otra cosa te iba a decir? Pero esa mínima pausa fue todo lo que Alejandra necesitaba para confirmar que la mentira le salía ya sin esfuerzo. ¿Te lo pasaste bien?, preguntó Alejandra, mirándolo por primera vez a los ojos en días. Luis frunció el ceño. ¿Cómo? ¿Pasármelo bien? Cariño, fue trabajo, ya sabes cómo es eso. Claro, respondió ella con una sonrisa casi imperceptible. Como cuando me dijiste que el vestido rojo se manchó con vino y tuviste que tirarlo, y luego apareció en un vídeo. Luis se congeló. La bolsa de mano se le cayó al suelo. Abrió la boca, pero no dijo nada. ¿Quieres que te lo repita?, insistió Alejandra, ahora con tono más firme. El vestido rojo que me regalaste, el que según tú se arruinó en la tintorería. ¿Lo recuerdas? No sé de qué estás hablando, murmuró Luis sin atreverse a mirarla. Estás delirando, Alejandra. ¿Delirando?, repitió ella. ¿Y también me lo inventé todo esto? Alejandra sacó una carpeta marrón. Dentro, capturas impresas, mensajes, fotos, un resumen visual de su destrucción emocional. Luis se acercó y las miró. Primero una ceja se levantó. Luego su mandíbula se tensó. Sabía que no podía negarlo. Lo habían atrapado. No tenías derecho a meterte en mis cosas, dijo Luis en voz baja, casi como un niño regañado. ¿Y tú tenías derecho a meterte en otra cama mientras yo dormía esperándote?, respondió Alejandra, con voz clara, firme. Luis se sentó. No dijo nada durante un minuto entero. Parecía buscar algo que decir, pero lo único que encontró fue lo más cruel que podía ofrecer. Valentina me hace sentir vivo. Contigo me siento apagado, aburrido. Siempre estás en modo ama de casa. No eres divertida, no eres ella. Y en ese momento, Alejandra supo que no había nada que salvar. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, dijo Alejandra, acercándose un paso.
que yo sí te quería. Incluso cuando te volviste frío, distante, indiferente, yo seguía apostando por nosotros. Pero tú, Luis, tú ya habías firmado el divorcio emocional hacía meses, solo que yo era la única que no lo sabía. Luis respiró hondo. No quiero discutir. Ya está. Me voy. ¿A dónde? Preguntó Alejandra con ironía. ¿Con Valentina? ¿La que te bloquea si no le transfieres a tiempo? Luis la miró sorprendido. ¿También leíste eso? Lo leí todo, Luis. Lo tuyo con ella no es amor. Es desesperación envuelta en lujuria. Luis no contestó. Se levantó y fue a la habitación. Abrió su armario. Comenzó a sacar su ropa, a lo torpe, sin doblar nada. Alejandra lo observaba desde el marco de la puerta, ya no con rabia, sino con una tristeza serena, resignada. ¿Sabes qué es lo más fuerte?, dijo Alejandra, apoyando la cabeza en la madera. Que ni siquiera voy a gritarte, no porque no quiera, sino porque ya no merece la pena. Luis cerró la maleta. Me voy esta misma noche, dijo él. Perfecto, respondió Alejandra. Luis salió sin decir adiós. Ni una disculpa, ni una lágrima. Como si la vida que construyeron juntos se pudiera borrar como un mensaje de WhatsApp. Pero Alejandra no se derrumbó. Se sentó en el sofá, encendió la lámpara cálida, abrazó una almohada y lloró. Sí, lloró. Pero no por perder a Luis. Lloró por todo lo que aguantó. Por cada cena fría, por cada mensaje sospechoso, por cada noche sola en una cama para dos. Horas más tarde, el silencio era tan espeso que parecía una manta. Y aún así, por dentro, algo había cambiado. Alejandra ya no era la misma. La mujer que dudaba, que callaba, que se culpaba, había muerto esa noche, y en su lugar nacía una nueva. Más fuerte, más despierta. El teléfono vibró. Un mensaje de un número que Alejandra conocía demasiado bien. Lo siento. Fue muy brusco todo. Solo quiero que sepas que no fue tu culpa. Tal vez algún día podamos hablar. Alejandra respiró hondo. Leyó el mensaje 1, 2, 3 veces. Luis, susurró Alejandra, ya hablaste todo lo que tenías que hablar. Y todo lo que dijiste dolió. Sin responder, mantuvo presionado el mensaje y lo eliminó, como quien cierra un capítulo, como quien dice en silencio, hasta nunca. El tiempo no siempre corre, a veces pesa, y para Luis, los días posteriores a su partida fueron exactamente eso, una larga cadena de horas sin rumbo, sin estructura, sin hogar. La noche en que abandonó la casa de Alejandra creyó que estaba dando un paso valiente. Valiente sí, como quien huye de un lugar que ya no le ofrece emoción, sin preguntarse si el problema no era el lugar, sino uno mismo. Ya está, se dijo Luis en voz baja mientras bajaba la escalera del edificio. Se acabó lo que se tenía que acabar. Caminó 2 manzanas con la maleta tambaleante. No llamó a ningún taxi. No pidió ayuda. No volvió la vista atrás. Pero lo que no sabía es que cada paso lejos de Alejandra era también un paso más cerca del abismo. A las 2 de la madrugada llegó al piso de Valentina, una zona moderna, con luces tenues en la fachada, y una puerta de cristal que se abría con huella digital. «Estás tardando», dijo Valentina cuando abrió, vestida con un albornoz y una copa de vino en la mano. «Tuve que recoger todo rápido», respondió Luis, entrando sin quitarse los zapatos. «¿Lo hiciste? ¿De verdad te fuiste?», preguntó ella con una sonrisa curiosa. «Sí, le dije todo. Me marché», confirmó Luis, dejando la maleta junto a la pared. «Entonces, ahora empieza lo bueno», susurró Valentina, besándole en el cuello. Durante los primeros días, todo pareció una victoria. Luis dormía hasta tarde. Valentina cocinaba platos que sacaba de Pinterest. Veían películas en el sofá. Hacían planes de viajes, de negocios, de vida. Pero poco a poco, la emoción empezó a mostrar su verdadera cara. Impaciencia. Luis no había tenido tiempo de resolver su situación legal. Aún no había iniciado formalmente el divorcio. Y eso, a Valentina le empezaba a molestar. «¿Qué pasa con los papeles?», preguntó ella una mañana, con un café en la mano y el ceño ligeramente fruncido. «Estoy en ello. Tengo que hablar con el abogado esta semana», respondió Luis, aún en pijama, sin levantar la vista del móvil. «Pues que no se te haga eterno», dijo ella con sequedad.
porque no quiero ser la otra para siempre. Luis asintió, pero no lo hizo por respeto. Lo hizo para evitar otra discusión. El martes siguiente, Alejandra recibió un correo. Luis había iniciado el proceso de separación oficial. Ella respiró hondo. No era tristeza lo que sentía, era un cierre, como el sonido final de una canción que duró demasiado. Alejandra se decía a sí misma, «Bien, esto ya no es mío, esto ya no es mío». Mientras tanto, Luis intentaba adaptarse a su nueva vida. Pero había detalles que no cuadraban. Valentina no era como Alejandra, y él aún esperaba que lo fuera. Alejandra doblaba las camisetas por colores. Valentina las dejaba en sillas. Alejandra cocinaba sin sal para cuidar su tensión. Valentina pedía sushi 3 veces por semana. Y lo más importante, Alejandra escuchaba. Valentina grababa historias. «¿Puedes no hablar mientras hago el TikTok?», le pidió ella una tarde. «Perdona», dijo Luis, retrocediendo hacia la cocina. Pero ese «perdona» llevaba dentro una semilla de molestia, una que empezaría a crecer. Una noche, mientras fregaba los platos, Valentina entró al salón hablando por teléfono. «Sí, cariño, te paso el número de cuenta ahora mismo», dijo ella. «Es que estoy con Luis, pero luego hablamos de eso». Luis levantó la cabeza desde la cocina. «¿Quién era ese?», preguntó con tono frío. «Un colaborador. De redes. No empieces», respondió ella sin mirar. «¿Y desde cuándo llamas cariño a tus colaboradores?», dijo Luis. «No seas tóxico», dijo Valentina, recogiendo el móvil y saliendo al balcón. Y por primera vez, Luis sintió lo que Alejandra había sentido tanto tiempo. Desconfianza. La ilusión inicial empezó a disiparse como humo. Luis ya no dormía tranquilo. Los días pasaban, pero el entusiasmo que sintió las primeras noches con Valentina se había diluido en rutinas confusas. Valentina, que antes le hablaba con dulzura, ahora se pasaba horas frente al espejo, grabando tutoriales. Luis se quedaba en la cocina, mirando el móvil en silencio, esperando un mensaje que ya no llegaba. No de ella, de nadie. El círculo de amistades también se resintió. Los compañeros del trabajo ya no le preguntaban por Alejandra. Algunos dejaron de hablarle directamente. Los cafés de oficina se volvieron breves, las reuniones, incómodas. Y entonces llegó la idea, la gran inversión. «He estado pensando en expandir mi marca personal», dijo Valentina una tarde, sentada en el sofá, con las piernas sobre la mesa. «Ropa urbana para mujeres seguras. Quiero lanzar la primera colección antes del verano». «¿Y tienes financiación?», preguntó Luis con tono neutro. «Por eso te lo cuento», respondió ella, ladeando la cabeza. «Esto es una oportunidad, Luis. Podemos hacerlo juntos. Con tu experiencia en negocios y la mía en redes, vamos a romperlo». A Luis le gustó la idea. Sintió que podía recuperar el control, ser parte de algo nuevo, empezar de cero con una mujer que le admiraba, o eso pensaba. «Podría vender el coche», dijo Luis. «También tengo algo de ahorro. Entre los dos». «Eso es lo que me gusta de ti», le interrumpió Valentina, dándole un beso rápido. «Sabes comprometerte». Esa noche no durmió. Revisó cuentas, calculó, soñó. A la mañana siguiente empezó el proceso. Vendió su coche, retiró parte de sus ahorros, liquidó una inversión antigua. En total, casi 200.000 euros. La mayoría del dinero que había acumulado en los últimos 5 años. Alejandra ni siquiera lo supo. Ella ya no estaba en ese capítulo. No era su responsabilidad. Luis firmó el traspaso. La cuenta de Valentina recibió el ingreso completo. «Ya está. Amor. Ahora sí, vamos a volar». Pero lo que Luis no sabía es que en ese momento ya había dejado de volar. Pasó una semana, luego 2. Luis preguntó por los proveedores. Valentina respondía con palabras vagas. «Están ajustando las telas. Es un proceso creativo», decía ella, subiendo a la vez vídeos en un yate alquilado, con copas caras y filtros de lujo. «¿No íbamos a tener reunión con el diseñador gráfico?», insistió Luis un viernes. «Tranquilo», respondió Valentina. «El branding lo estoy manejando con otra gente más top. Es que tú no entiendes cómo va esto en redes». Y entonces, Luis empezó a entender. Pero no el proceso, sino la mentira. Ese día, Luis abrió Instagram. El vídeo era claro. Valentina, en bikini,
brindando con un empresario viejito, riéndose a carcajadas. Luis tragó saliva. Volvió a mirar. No había dudas. Era reciente. El lugar no era su apartamento, ni sus planes, ni su proyecto. Era otro mundo, uno del que ya no formaba parte. Intentó llamarla. Nada. Intentó escribirle. Mensaje leído. Sin respuesta. Horas después, un mensaje apareció en pantalla, bloqueado por Valentina, ton bebé. Ni siquiera merecía una explicación. Luis llamó durante horas. Primero con rabia, luego con desesperación, después con miedo. Pero Valentina ya no estaba. Y no porque hubiese desaparecido. No. Seguía subiendo fotos, vídeos, historias en aviones, en restaurantes, en fiestas, solo que ya no lo mencionaba, ya no lo etiquetaba, ya no era su amor. Luis lo comprendió de golpe. Nunca fue parte del futuro de Valentina. Solo fue parte de una etapa, una útil, una financiada. Y esa etapa había terminado. Volvió a la empresa intentando disimular. Ropa planchada, corte de pelo nuevo, ojeras camufladas. Pero su jefe ya lo esperaba. Luis, necesitamos hablar, dijo el director, señalando la sala de reuniones. Luis asintió. Cerró la puerta tras de sí. ¿Qué pasa?, preguntó Luis intentando sonar firme. Vamos a prescindir de tu colaboración, dijo el director sin rodeos. No por tu desempeño, sino por tu conducta. Luis parpadeó confuso. ¿Mi conducta? Traicionaste a tu esposa públicamente, te alías con una influencer con cero ética empresarial y has metido tu nombre en un escándalo mediático. ¿Cómo crees que eso afecta a nuestra imagen? Eso no tiene nada que ver con mi trabajo, replicó Luis con las manos sudadas. Lo tiene todo que ver, dijo el director. No confiamos en alguien que traiciona a su familia, porque si traicionas lo más íntimo, lo profesional no es garantía. Luis se quedó callado. Ni siquiera intentó defenderse. Sabía que todo era cierto. Horas más tarde, ya fuera de la oficina, intentó contactar a Carlos, su mejor amigo, el mismo con el que había compartido cervezas, vacaciones, confidencias. Luis, Carlos, necesito hablar. Todo se está cayendo, dijo Luis con la voz rota. Te advertí, respondió Carlos con frialdad. Alejandra era tu base, y la quemaste, y así en un solo día perdió a su pareja, a su trabajo y a su último amigo. Los días siguientes fueron grises, literalmente. El invierno había llegado, y con él, una humedad que calaba más allá de los huesos. Luis volvió a vivir con su madre, una mujer mayor, cansada, que no hacía preguntas. Le preparaba caldo por las noches. Le dejaba una manta doblada en el sofá. Pero el silencio, ese sí hablaba. Hablaba todo el tiempo. En las redes, el tema ya era tendencia. Valentina bebé se separa de Luis, el empresario que dejó a su mujer. Los comentarios no eran piadosos. Eso le pasa por dejar a una mujer de verdad. El karma no perdona. De influencer a estafadora. ¡Qué sorpresa! Luis cerró el portátil. No podía más. Y entonces, solo quedaba una cosa por hacer. Una que nunca creyó que haría. Llamar a Alejandra. Eran las 3:26 de la madrugada. Alejandra estaba despierta, pero no por insomnio. Simplemente se sentía tranquila. Se había acostumbrado al silencio, al calor del té entre las manos, a la calma que llega después de una tormenta larga. Cuando vio el nombre en la pantalla, no se sorprendió. Luis, después de semanas sin contacto, de verlo desaparecer de su vida como una sombra, ahora llamaba, y ella sabía que esa llamada no era por nostalgia, era por necesidad. ¿Qué quieres, Luis?, preguntó Alejandra, con voz serena, sin dureza, sin prisa. Del otro lado del teléfono, la voz de Luis sonó apagada. No era el hombre altivo que la había dejado por otra. Era una versión más pálida de sí mismo. Estoy en la ruina, dijo Luis con un hilo de voz. Ella me usó, me dejó sin nada. Se ha ido. Y yo no tengo a nadie. Alejandra no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana. La calle dormía, pero dentro de ella algo estaba despierto. Eso no es verdad, dijo finalmente Alejandra sin rencor. Tienes a tu madre. Tienes techo. No estás solo. Solo estás recogiendo lo que sembraste. Lo sé, admitió Luis, y se escuchó un leve sollozo.
Solo, no me esperaba esto. No tan rápido. No de esta forma. Perdí mi trabajo. Perdí los ahorros. Y a ti. Luis, respondió Alejandra, con un suspiro que llevaba dentro mucho tiempo. Tú me perdiste el día que elegiste mentirme. Y lo hiciste muchas veces, durante mucho tiempo. No estoy pidiendo que vuelvas, dijo Luis con voz quebrada. Solo, si puedes ayudarme un poco, algo para estabilizarme, un mes, algo para empezar. Luego te lo devuelvo, te lo juro. Alejandra apoyó el móvil en su hombro y se levantó. Caminó hacia el escritorio. Abrió el portátil. Tecleó despacio. No lo hacía por él. Lo hacía por ella. Por cerrar el ciclo con dignidad. Por demostrar una vez más que nunca había sido como él. Te haré una transferencia de 6.000 euros, dijo Alejandra con calma, para que puedas respirar un mes. Pero esto es lo último que me vas a pedir. ¿Lo entiendes, verdad? Sí. Gracias. De verdad, gracias, respondió Luis, llorando sin ocultarlo. Cuídate, dijo Alejandra, y colgó. No lloró. No se sintió vacía. No se sintió poderosa. Solo, libre. Luis recibió el dinero esa misma madrugada, y aunque pudo haberse alquilado una habitación sencilla, prefirió seguir en casa de su madre. Un colchón inflable en el salón, una manta vieja, y la televisión encendida toda la noche para no pensar. Los medios hablaban de Valentina, de su nueva vida en Miami, de un empresario viejito que la acompañaba a todos lados, de la marca de ropa que, curiosamente, nunca se lanzó, ni una palabra sobre Luis, ni una mención, como si nunca hubiese existido. Mientras tanto, Alejandra cenaba con sus amigas en su restaurante favorito, el que Luis siempre decía que era demasiado caro para lo que ofrecen, pero se las gastaba en Valentina. Aquella noche, ella no hablaba del pasado, ni de traiciones, ni de penas. Hablaban de libros, de proyectos, de viajes, de la vida que aún quedaba por delante. La hermana de Alejandra, levantando su copa, dijo con orgullo: «Por la mujer que nunca se rindió». El vino blanco brillaba bajo la luz, como sus ojos. Ya no había lágrimas, ni nudos en el pecho, solo un presente ligero, sin mentiras, sin miedo. A veces el karma no grita, no lanza rayos, no destruye todo en un día. A veces el karma llega, como una llamada a las 3 de la madrugada, como un «ya no puedo ayudarte», como una mujer que, en lugar de vengarse, brinda por su nueva vida. Y el karma, queridos oyentes, siempre llega, tarde o temprano, pero siempre cobra, con intereses, porque cuando alguien te ama de verdad, no merece excusas, merece presencia. Antes de traicionar, piensa. Piensa en los ojos que te miran con confianza, en los gestos pequeños que alguien hace cada día por ti, sin pedir nada a cambio. Piensa si el deseo de un instante vale más que los años compartidos. Y si alguna vez dudas, no huyas. Habla, sana, lucha, pero sobre todo, dedícate a quien te ama de verdad, antes de que el destino te enseñe, a golpes, lo que perdiste.